Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live del Banco de la República. Soy Yuli Fernanda Ríos, gerente del Centro Cultural de Buenaventura, y les damos la bienvenida a nuestros seminarios de archivos y memoria. En esta oportunidad les cuento que vamos a estar hablando del poder de la memoria, la fuerza de las voces, y tenemos unos invitados muy especiales, además porque vamos a establecer como un compartir de experiencias entre Buenaventura y San Andrés. Este espacio de reflexión se abre y adicional a eso se nutre gracias a la alianza estratégica entre el Banco de la República de Buenaventura y el Semillero de Archivos Navegantes de la Memoria de Buenaventura. Para el día de hoy nos está acompañando doña Cleotilde Henry desde San Andrés. Ella hace parte de la Asociación de Posadas Nativas de la isla. También nos está acompañando nuestra compañera Irma Bermúdez, ella es la gerente del Centro Cultural del Banco en San Andrés. Nos acompaña nuestro compañero Gersaín Díaz Osorio, él hace parte del canal universitario Yubarta Televisión, también hace parte del Centro de Historia de Buenaventura y del Semillero de Navegantes de la Memoria de Buenaventura, y nuestro compañero Adriel Ruiz de la Casa Social y Cultural y de Memoria, que también hace parte del Semillero de Archivos. Entonces, es muy interesante para nosotros tener la posibilidad como de establecer estos lazos, estos caminos de comunicación, de experiencias, donde damos cuenta del valor que tiene la memoria oral en nuestras comunidades. En este momento les quiero comentar como a manera de abrebocas que en Buenaventura desde ya hace 3 años se viene fortaleciendo una iniciativa de custodios, una iniciativa de semilleros, una iniciativa de personas interesadas en rescatar, en socializar y ante todo en socializar y en dinamizar los archivos que tenemos en Buenaventura en diferentes formatos, y por eso nace el semillero de archivos navegantes de la memoria, que el banco también acompaña de manera directa. Se han abierto unos espacios de diálogo y de reflexión durante todo el año, y este es uno de ellos, donde nos vamos a enfocar específicamente en las memorias orales, cómo nosotros le damos tratamiento a estas memorias, cómo a través de la oralidad nosotros fortalecemos nuestra identidad, cómo a través de la oralidad nosotros también reconstruimos nuestra historia, y lo más interesante, cómo tenemos la posibilidad de darla a conocer y hacer un relevo generacional de ellas. Entonces, para iniciar este espacio de reflexión, quiero darle primero la palabra a mi compañera Irma. Estoy muy feliz de que nos esté acompañando, además porque quiero comentarles que en San Andrés tenemos un proyecto muy interesante que ya Irma les va a contar, que es pionero en la red de bibliotecas y de centros culturales del Banco de la República, que es un referente para todos nosotros y que es casualmente el proyecto de Memorias Orales. Irma, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Julie. Como siempre, muy contenta. Bienvenidos a todos. De verdad, gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco acerca del trabajo que venimos haciendo desde San Andrés, pero lo más bonito es agradecerte, ¿no? Por haber permitido desarrollar esta actividad y poder articularnos desde las agencias para poder compartir este trabajo mancomunado, ¿cierto? Y que queremos que se extienda y que se siga fortaleciendo. Bueno, el día de hoy, como lo mencionó Julie, voy a compartirles un poquitico acerca de este servicio que venimos desarrollando. Y bueno, y esta presentación al cual hemos denominado El poder de la memoria, la fuerza de las voces. Eh, Iniciando con la primera diapositiva, quise tocar, o más bien que pudiéramos ver un poquitico estas reflexiones. Me atrevo a leerlos. Dice: se los llevaban del campo, de los pueblos, de las ciudades, separaban a los hombres de sus familias. No siendo culpables de nada, subían a esos vagones sin saber que ya estaban condenados a muertes. Comprendimos que moriríamos, la mortalidad alcanzó su apogeo, hacía permanentemente un frío cruel. Bueno, inicio con este testimonio narrado por Dalia Grinkevičiūtė,
quien fue una médica graduada en honores en Lituania, quien ejerció en su provincia hasta que perdió su puesto y su lugar de vivienda por orden del gobierno soviético en la época stalinista. Dalia fue sobreviviente de uno de los campos de concentración que se establecieron a orillas del mar Laptev, cuando en los años 40 se realizaron deportaciones masivas a civiles a Siberia. Los destierros se realizaron en 3 países: Lituania, Letonia y Estonia, conocido hoy como países bálticos, y este proceso duró aproximadamente 45 años. Por favor, podríamos pasar, Henrietta, a la diapositiva número 2 y 3, por favor. Los desgarradores hechos de los que se vivieron en esos campos de concentración ubicados en las zonas de más bajas temperaturas en Asia solo fueron conocidas en la perestroika y la glasnost, en aquellos eventos conmemorativos, cuando se hacían testimonios de sobrevivientes y exposiciones de fotografías y recuerdos de las deportaciones. Se dictaron conferencias y salieron a la luz memorias y diarios. Uno de ellos precisamente fue En la Tierra del Eterno Elor, libro autobiográfico publicado en 1989, que recoge 9 relatos entre los que se encuentra el testimonio de Dalia. Por favor, podemos pasar a las diapositivas, Henrietta. Sí, estas son unas fotografías, evidencia de, digamos, de lo vivido. Obviamente, ya posterior al gobierno stalinista, pero se puede observar un poquitico la situación. Esos testimonios y estas fotografías son producto de lo que, digamos, se recopilaron, pero el testimonio es propia, pues, de Dalia, que vale la pena mencionar. Nunca a través de las fotografías hubiéramos podido comprenderlo si no hubiéramos conocido, digamos, este testimonio precisamente de ella. Esta historia que ocurrió durante el siglo XX, pero que en la actualidad es una zona álgida y susceptible de que en ella pues, se repita lo ocurrido por su posición geográfica e intereses políticos, lo saco a colación con la intención de que reflexionemos sobre lo que significa hoy en día este relato narrado, no solo para las nuevas generaciones de luitanos, sino para aquellos pueblos como los nuestros en donde las voces representan la fuerza y la memoria colectiva es utilizada para que nuestras culturas no perezcan. En este caso, lo reconstruido a través de lo contado por Dalia permite que esa memoria hoy se mantenga viva y sea rememorado como ahora lo estoy haciendo. A partir de la experiencia de Dalia y de mi experiencia trabajando en el Centro de Memorias Orales, puedo afirmar que la memoria oral es uno de los medios más poderosos para validar o desmentir algunos hechos o acontecimientos históricos de los pueblos con una fuerte tradición oral. También es el mejor mecanismo que tienen las comunidades, llámense grupos étnicos o colectivos, para preservar sus saberes y no ser olvidados ni silenciados. Las voces se convierten en el vehículo eficaz de transmisión de experiencias, conocimientos y, en el caso particular nuestro aquí en San Andrés, de preservar sus saberes y conservar su lengua materna. El Centro de Memorias Orales en San Andrés es un espacio que promueve la narración oral de sus habitantes y permite la preservación de estos. Cuenta con un espacio físico dentro del Centro Cultural en San Andrés, acondicionado pues para realizar encuentros y grabar información de relevancia para la comunidad que narra su pasado y su presente. A su vez, cuenta con los equipos técnicos que permiten trasladarse de un sitio a otro para registrar los testimonios en espacios distintos al Centro Cultural. El servicio del Centro de Memorias Orales fue desarrollado por la Red de Bibliotecas del Banco de la República en el año 2015, en el marco de un proyecto piloto de investigación que fue acompañado por el asesor Pablo Vinolo, quien actualmente es profesor asociado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. El proyecto buscaba crear una colección de memorias orales orientada a la construcción de ciudadanías incluyentes y la valoración de bienes comunes a través de procesos participativos. Lo anterior, pues obviamente se lograría por medio del registro de memorias orales, la identificación de bienes comunes que fueran importantes para la comunidad, eso es importante aclararlo, la recolección de historias de vidas y relatos comunes de dicha comunidad, la implementación de estrategias para la organización y catalogación de las narraciones y el diseño de mecanismos y herramientas de difusión y apropiación del material producido. Bueno, como resultado de este proceso investigativo, pues el Centro de Memorias Orales cuenta actualmente con la identificación de archivos históricos
preservados por la Red de Bibliotecas del Banco de la República, específicamente fotografías, grabaciones audiovisuales, perdón, que son útiles para ser utilizados como activadores de memoria para el registro de historias de vida y relatos comunes. Durante el proyecto piloto se produjeron alrededor de 50 cápsulas, algunas se produjeron en Providencia, algunas acá en San Andrés, que contienen registros grabados de historias de vida y relatos comunes de algunas personas y familias de la isla. También se produjeron tutoriales digitales para que los usuarios puedan elaborar sus propias memorias orales de forma pues autodidacta. El CMO se ha visto robusteciendo por nuestras colecciones especiales y la colección bibliográfica de Circuitos del Caribe, que contempla temas relacionados con la historia oral, narrativas, metodologías aplicadas a la historia oral, biográficas, materiales en lenguas criollas, literatura propia del Caribe, entre otras. Aprovecho la diapositiva. Aquí tenemos digamos, una especie de relación del tiempo en que se tomó la puesta en marcha del servicio. En el año 2015 se inició con la elaboración del proyecto piloto. Resultado de este proyecto se elaboraron unas cápsulas, como les mencioné, alrededor de 50 cápsulas. Estas se digitalizaron, se pusieron al servicio del público. Pero en el año 2016, cuando realmente se inauguró el Centro Cultural, lo que hicimos desde el Centro de Memorias fue hacer una revisión del material producido en el proyecto piloto y luego planteamos lo que sería el servicio, ¿sí? Cómo desde el Centro Cultural, teniendo en cuenta el contexto, las condiciones, teniendo en cuenta, de hecho, el proyecto piloto, cómo se había imaginado, pues teníamos que definir cómo iba a ser ese servicio. En el 2017, finalmente, lo que logramos fue socializar el servicio a la comunidad en general a través de alianzas interinstitucionales como por ejemplo Radio Nacional, la Corporación Ambiental Coralina, y se hicieron algunas actividades que involucraban la participación de la comunidad con el propósito de que las personas pudieran conocer un poquito acerca de este centro de memorias, qué buscaba este centro como servicio que tenía dispuesto para los usuarios, para la comunidad en general. Finalmente, en el 2018, lo que hicimos fue poner en marcha un plan estratégico definido entre el equipo cultural. Pues nosotros tenemos un equipo cultural muy completo, tenemos el apoyo de un antropólogo y muchas auxiliares con muchas experiencias que pudieron contribuir también a que pudiéramos soñar un poquitico de cómo sería eso. Bueno, también quisiera como mostrarles el siguiente. Este es un inventario de nuestra colección especial del Centro de Memorias Orales al día de hoy. Tenemos acá un inventario, digamos, de los materiales que tenemos, de la colección especial que tenemos, estos archivos que tenemos, digamos, qué información contiene. Tenemos un archivo, por ejemplo, pues ya ustedes saben, de relatos e historias de vidas que ya les mencioné. Que se hicieron en torno a temas familiares, de la vida cotidiana de los habitantes. Pero también el banco adquirió, por ejemplo, un archivo audiovisual del programa The Rise, The People and Culture. Es un programa muy raizal, muy de la comunidad. De hecho, fue liderado por un sector propio de la isla, como es la Loma. Y en ese programa, las personas que decidieron hacer estos registros graban la vida cotidiana de los habitantes, festividades, funerales, las carreras de caballo, algunos eventos que hacíamos acá en el archipiélago y que todavía, ¿no?, continúan, pero obviamente es en formato video. Entonces, esta colección hace parte de este inventario o lo que nosotros llamamos la colección especial del CMO. También contamos con un archivo fotográfico denominado Peces Comunes en las Zonas Coralinas del Seaflower, que es una colección del señor Jorge Sánchez. Él es biólogo, él es fotógrafo marino más bien, y esa colección de peces y, digamos, tener un archivo de la biodiversidad de nuestro archipiélago también fue, digamos, un archivo interesante de adquirir y digamos que también está disponible para la comunidad. Conocer un poquitico esto y más todavía con todo lo que ha ocurrido con los huracanes. Créame que estos materiales han sido valiosos porque muchos de estas especies, digamos, desaparecieron. Entonces ha ayudado, digamos, de una u otra forma estos archivos también al proceso de construcción.
También contamos con un archivo fotográfico sobre el archipiélago denominado San Andrés. También tenemos grabaciones en formato CD y de cassette de algunas investigaciones que se realizaron, por ejemplo, la de la señora Claudia Leipold, sorry. También tenemos la colección de periódicos, otras grabaciones que se han hecho, pero también tenemos en formato microfilms el periódico Searchlight, los libros de la Primera Iglesia Bautista, el Archivo Nacional, por ejemplo, los archivos que se adquirieron, ¿cierto?, de los Estados Unidos con información relativa al archipiélago y digamos, a los primeros procesos de poblamiento del archipiélago. En la actualidad, pues existen varias organizaciones en el país dedicadas a la preservación de los saberes y las memorias orales, pues sin embargo, considero importante que conozcan con mayor detalle el funcionamiento pues del servicio del Centro de Memorias Orales y de qué manera este centro ha empoderado la memoria oral de una comunidad de las islas que nace como resultado de las migraciones, tiene su propia lengua y que ha sufrido las mismas problemáticas que el resto del país. En este sentido, pues lograr que las personas puedan contar y registrar sus memorias muchas veces silenciadas y poderlas conservar y divulgar, poniéndolas al alcance y al servicio de los isleños, y la academia pues se ha convertido realmente en nuestra misión principal. La metodología utilizada en el Centro de Memorias y la que normalmente aplicamos para recopilar la información se apoya en técnicas como la entrevista etnográfica y la cartografía social. Más adelante hablaré de los temas registrados en el CMO, pero inicialmente miremos cómo el CMO brinda sus servicios al público. En cuanto al servicio, por ejemplo, el servicio está disponible a los usuarios de lunes a viernes y los usuarios pueden programar su cita para el registro de sus relatos de forma libre, teniendo en cuenta los acuerdos establecidos con el responsable de la sala. En este momento, el responsable de la sala es el antropólogo y con él pues se acuerda, digamos, el tiempo, la temática y todo lo que, digamos, la persona quiera compartir. Es importante en este punto aclarar que hay personas que deciden de manera voluntaria llegar. Nosotros tenemos un televisor dentro de la sala de creación de memorias orales en el cual solemos proyectar algunas imágenes del archipiélago que funcionan como activadores de la memoria. Y estos activadores permiten que muchas veces las personas decidan, ¿sí?, grabar. Primero interesarse pues por el centro, por la sala de creación, y ver esta como una oportunidad de contribuir, digamos, al acervo cultural y también de contribuir a la construcción de nuestra propia historia, ¿no?, narrada desde las propias voces de los habitantes. En cuanto al proceso de producción, reproducción y catalogación, pues podemos decir, por ejemplo, que para la grabación o la producción de memorias, inicialmente se determina la temática de interés según las líneas de acción que normalmente son concertadas con el equipo cultural tras un sondeo amplio en el que participan historiadores, sabedores y líderes de la comunidad sobre los posibles actores y personajes. Hechos que pudieron ser de pronto trascendentales, en algún momento para la comunidad del archipiélago y temas actuales coyunturales que podría ser importante registrar. Esta consulta permite la identificación de los posibles narradores, la definición de los activadores de memoria y la metodología específica en cada sesión. Según el número de participantes, pues se determina si es necesario realizar historias de vida o un relato común. El acercamiento inicial hacia las personas que participarán en la narración es muy importante, por lo cual se hace una primera visita con el fin de escuchar la información que tiene acerca del tema, tomando nota de quién es la persona, su participación en el tema de interés, entre otros aspectos. Pues en ese momento se le explica a la persona seleccionada, voluntaria, el objetivo del Centro de Memorias Orales y lo importante pues que puede ser su relato para la comunidad. Se consulta la disponibilidad de la persona para hacer una invitación oficial a la sala de creación de nuestro centro cultural. Esas son, digamos, algunas estrategias que utilizamos desde el centro. Al momento ya de grabar, la conversación se hace alrededor de un círculo de escucha, pues obviamente motivados por objetos significativos, una fotografía, testimonios, cantos, mapas y aquello que propicie la interacción verbal. Inclusive una persona con conocimiento del tema o con mucha confianza puede ser útil para ellos. Entonces es normal que de pronto el tema puede ir acompañado de una persona que también contribuya a que de pronto se dé esa interacción. No existe un número de grabaciones como tal, pero lo recomendado es hacer varias grabaciones
con la persona o el grupo, teniendo en cuenta que entre mayor contacto se tenga con la persona, se logra una mayor confianza facilitando el diálogo. De hecho, digamos que esta es una de las recomendaciones que se hace cuando se va a hacer una entrevista de carácter etnográfico, ¿no? Las personas se abren en la medida que tienen mayor confianza o cuando tú tienes dominio en el tema. Un tiempo pues prudencial por sesión oscila entre 40 y 50 minutos. Una duración máxima es de 60 minutos. Aquí estamos hablando si estamos pensándonos en invitar a una sola persona o estamos hablando de grupos grandes. Digamos que ese es el margen de error, pero como les digo, entre más confianza se tenga con si la persona se abre y digamos que fluye la conversación. Y por eso es importante tener, digamos, en ese momento algunos activadores. Los activadores permiten que la persona, entonces cuando ya la persona se abre, está abierta a ese diálogo, fácilmente con los activadores se puede de pronto obtener muchas veces cosas que uno quizás quiera escuchar, pero otras que de pronto nos lleguen a sorprender. En cuanto a la reproducción de memorias, actualmente, pues los usuarios cuentan con equipos disponibles para reproducir esos archivos sonoros que se conservan, por ejemplo, aquí en el caso particular en San Andrés, se conservan en CD en su mayoría. Como ustedes ya vieron en el inventario, también tenemos unos microfilms, pero también tenemos la posibilidad, o le damos la posibilidad a los usuarios a que lo puedan conocer. Y cada sala tiene en promedio 7 computadores, entonces eso permite que cualquier persona que pueda o que esté interesada en escuchar estas memorias, tenga acceso a él. Este material que tenemos, por ejemplo, reposa en nuestra sala de lectura del cuarto piso, el mezzanine, y pues obviamente desde ahí las personas pueden mirar no solamente fotografías, videos, sino que también pueden pues, escuchar estos registros en los diferentes formatos. Adicionalmente, pues tenemos equipos como por ejemplo una grabadora para los cassettes. Mejor dicho, el Centro Cultural ha dispuesto todos los equipos necesarios para que las personas puedan reproducirlo. También contamos con los televisores, como les decía, los televisores también nos ayudan un poquito a esa reproducción, entonces los usuarios tienen la facilidad de poder hacer uso de ellos. También pueden ingresar a la página www.banrepcultural.org, Centro de Memorias Orales, es decir, el Centro de Memorias Orales cuenta con un repositorio que se encuentra en nuestra web para aquellas personas que están interesadas en ingresar. En cuanto a la catalogación del material producido, pues se realiza una catalogación inicial de los archivos empleando un formato o una ficha de recabación de datos y una matriz de ejes temáticos de los contenidos que fue concertada entre el antropólogo, entre los profesionales y el equipo de trabajo. Es decir, esos ejes temáticos tienen, digamos, los temas que normalmente uno esperaría que las personas pudieran compartir en cualquier tipo de grabación, por ejemplo, temas de cocina, temas de mar, temas que les interesa de pronto a la población. Entonces eso nos ayuda un poquitico a registrar cuál es la temática central que obviamente va a quedar consignada en esa ficha de recabación. Este documento pues es diligenciado una vez terminada la grabación. En ella pues se describe de forma general las temáticas que surgen durante la grabación, los equipos utilizados, las imágenes tomadas, contemplando pues obviamente la cronología del registro. Eso lo hacemos en esa ficha de recabación. Una vez realizada la catalogación final por parte pues, del Departamento de Adquisiciones aquí en el banco, el material debe ser incluido al catálogo bibliográfico de la red de bibliotecas del Banco de la República y lo que se hace es que él envía una copia física del material a nuestro centro cultural. Inclusive se cuelga al repositorio virtual. En cuanto a los medios utilizados para ofrecer el servicio del material producido, actualmente las colecciones que se encuentran catalogadas están disponibles en la sala de lectura 4, lo que nosotros llamamos mezzanini, como ya les había mencionado. Ahí reposa toda nuestra colección especializada del Centro Cultural.
Este tipo de material pues se le ofrece a investigadores, turistas y al público general durante las visitas a las salas. Por lo general las personas cuando llegan a la isla están interesadas no solamente en conocer las playas, sino también en conocer un poquito de la historia. Entonces estos materiales ayudan mucho a los turistas a conocer un poquitico cuál es cómo vivimos en el archipiélago, quiénes somos los sanandresanos, cuáles son nuestros intereses y a los investigadores a complementar sus trabajos de investigación. Los medios utilizados para ofrecerlos el servicio son los siguientes. Pues lo que normalmente nosotros utilizamos o las estrategias que utilizamos para poder ofrecer este servicio y motivar a las personas a contribuir en donar sus memorias, en registrarlas y poderlas preservar es lo siguiente. Pues primero realizamos talleres alrededor del tema de uso de la memoria oral con el fin de que personas e instituciones pues puedan reconocerlo como una de tantas fuentes históricas útiles para validar hechos históricos y sucesos actuales que con el paso del tiempo pues pueden convertirse en historia. Le damos, digamos, esa importancia. También realizamos conversaciones, tertulias y ciclos de conferencias que promueven la participación de colectivos, gremios y asociaciones, por ejemplo, de agricultores, músicos, pescadores, productores, cocineras tradicionales, familias, etcétera, que han venido salvaguardando prácticas propias como rituales, conmemoraciones, acciones colectivas, trabajos en red, entre otras. Un ejemplo de eso es la Asociación de Posadas Nativas, que ya mis Cleo les explicará un poquitico acerca de todo el trabajo que vienen realizando. También hacemos invitaciones a través de oficios a personalidades y colectivos a grabar al Centro de Memorias Orales. Entonces, en el caso de nosotros, nos ha funcionado invitarlos y mostrarles, ¿no?, la importancia de poder preservar, digamos, la información, realizando registros en los lugares y espacios emblemáticos para la comunidad. Ese también ha sido una de las estrategias que hemos utilizado desde el Centro de Memorias Orales. Si no llegan al centro, pues toca desplazarse al lugar. Nosotros también lo denominamos como esos lugares de memoria, esos lugares donde, por ejemplo, se juega un partido de dominó, los lugares donde se concentran los pescadores. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Pues los ejes temáticos de las grabaciones realizadas giran en torno al mar, la navegación, el territorio, saberes ancestrales como la cocina, los deportes, las migraciones, los rituales religiosos, la arquitectura, entre otros. Digamos que esas son las temáticas que normalmente abordamos y con el tiempo hemos venido ampliando ese espectro de ejes temáticos, perdón, en la cual queremos involucrar, porque obviamente cada cambio permite identificar qué cosas son susceptibles de ser preservados. En cuanto a las estrategias de divulgación que utilizamos, pues utilizamos, por ejemplo, las visitas guiadas, que han sido una de las mejores estrategias para presentar el Centro de Memorias Orales. En ellas participan niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, residentes, turistas y organizaciones locales. ¿Por qué la visita guiada resulta ser una de las mejores estrategias? Porque normalmente cuando uno invita a un niño, uno le da a conocer, que ellos conocen el lugar, hacemos un ejercicio, talleres con ellos. Normalmente ellos son los que replican la información e invitan también a sus padres a compartir. Ha funcionado esta estrategia de manera muy positiva para nosotros. De forma personal, Julia, ¿sí? qué vergüenza contigo para que vayamos cerrando, porfa. Sí, ya estamos terminando. Sí, bueno, como les decía, de forma personal, pues el encargado hace algunas invitaciones, lo de las conferencias y bueno, hemos elaborado piezas de divulgación, los acuerdos internacionales que ya les habíamos dicho. Y bueno, este es un ejemplo de muchas actividades que se han realizado a lo largo del tiempo en nuestro centro cultural, que se han transversalizado con nuestro centro de memorias orales. Las experiencias que se han vivido son únicas, lo oral trasciende de una manera inexplicable. Los recuerdos acuden a la memoria cuando escuchas nuevamente estas narraciones. Entonces, pues bueno, los registros producidos desde el CMO han sido útiles para los investigadores, para la prensa local, nacional y para nuestras instituciones en general. Entonces,
Quiero pues con esto reafirmar el poder que tienen nuestras memorias y la fuerza que tienen nuestras voces. Entonces los invito pues a que visiten el repositorio, y que puedan conocer nuestras islas y que también visiten nuestra sala de creación de memorias orales y que contribuyan al robustecimiento de esta tarea que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irma. Me parece genial que nos hayas compartido con tanto detalle todos los servicios que se ofrecen desde el Centro Cultural de San Andrés, específicamente para el fortalecimiento de la identidad a través de la memoria oral. Para complementar, entonces, le voy a dar paso a doña Clotilde, que estoy muy feliz de que nos esté acompañando. Sé que están haciendo un trabajo articulado desde el Centro Cultural también con las posadas y que también ustedes saben la importancia que ha tenido la oralidad para la construcción de la historia de la isla. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a doña Clotilde. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí en este momento y poderle transmitir una parte de la memoria. La memoria nuestra es muy grande porque hemos hecho una recopilación, nos hemos retroalimentado. Entonces decidimos en el 2004, temprano, formar la gremiación de posadas nativas. Se llama Posadas Nativas o Native Lodge for Tourists o Homestay. Es la casa donde vive el nativo raizal. Nosotros nos agremiamos para tener participación en la economía del turismo, siendo que nuestra economía era el coco, que era bastante fuerte, pero por cuestiones políticas o cuestiones de Estado se cambió y se implantó el turismo. Nos quedamos a un lado por mucho tiempo mirando porque no conocíamos ese estilo de vida y esa forma de esa economía. Después, en 1996, un grupo de profesionales decidieron agrupar todo lo que hacía el nativo raizal y formarlo una economía, darle nombre, agruparlo. En 2004 llegamos y formamos la asociación que lleva el nombre de Posada Nativa, como dije anteriormente. Tuvimos la personería jurídica en el 2004 y seguimos luchando para posesionarnos. Ha sido bastante difícil mantenernos en el tiempo por la diversidad cultural que hay en San Andrés. Hay mucha inmigrante y los inmigrantes siempre quieren posesionar su tradición o su costumbre antes que la nuestra. Entonces hemos tenido mucho trabajo para mantenernos allí en el tiempo. Uno de los principales fuentes o trabajo o información que hemos utilizado es la oral. Nosotros no teníamos una tradición escrita, sino oral. Y tomamos parte para fundamentar todo nuestro proyecto. Cogimos lo que teníamos, hicimos lo que queríamos. De hecho, hoy tenemos aproximadamente 105 familias raizales trabajando directamente desde su casa con el turismo, mostrándole, vendiéndoles nuestra costumbre, nuestra cultura, para que nos conozcan, para que sepan que San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene un pueblo, tiene una raza, una gente luchadora, trabajadora. Nosotros somos unos emprendedores por naturaleza. Llegando en ese término, hemos tenido que ir y solicitar al Ministerio a solicitar la certificación de nuestro trabajo para protegerlo. Y logramos así conseguir el registro de marca con la superintendencia. La superintendencia, después de estudiar un largo tiempo, supimos en el mismo tiempo que el Pacífico había solicitado el registro de marca para un licor que ustedes producen. Y se le dio al Pacífico la certificación antes que nosotros, porque ellos entraron en estudio para ver qué posibilidad había de reconocernos en esa forma. Así fue que después de prácticamente 2 años, nos reconocieron dentro nos reconocieron y nos dieron una marca de registro por 10 años. Tenemos el nombre y
registramos ante la superintendencia con la normatividad que logramos que la asamblea departamental expidiera. Hoy en día tenemos un registro de marca, ha hecho que nosotros se nos respete más nuestro producto y nuestro trabajo en el mercado. No satisfechos, llegamos con el Ministerio de Cultura para patentar y darle, sentar en forma escrita y oral lo que es las prácticas culturales. Hoy en día somos 26 vigías del patrimonio en San Andrés, en Providencia hay 22. Tenemos una serie de trabajos que hicimos, está en homenaje a Providencia, la presentación y la voz es de Providencia. Naturalmente que con el huracán, todo lo que se refleja en esas tarjetas ya no existe. Solo queda la memoria intacta, pero ya de los lugares donde se hacía la narración ya no existe. De todos modos, ellos son 22 vigías. Ya vamos a retomar nuevamente este trabajo con la ayuda del Banco de la República, que nos ha dado el apoyo para hacer las primeras presentaciones. Son 18 prácticas. Estamos protegiendo la toponimia. Nuestra toponimia se ha visto afectada muy mal porque el inmigrante pretende no emigrar ellos solos, inmigran con el nombre del lugar de donde vienen. Y San Andrés ha tenido que sufrir y aceptar esa cantidad de nombres con que viene todas las personas. Y también estamos protegiendo el rito fúnebre. El rito fúnebre ha sido tan afectado con esta pandemia como es la emigración con la toponimia. El rito fúnebre ya usted sabe que dentro de la pandemia no se puede hacer, hay que tener distanciamiento, ya no se pueden volver a hacer los ritos fúnebres. Nosotros tenemos unos ritos fúnebres que es una ceremonia que todo el pueblo étnico, inclusive inmigrantes, respetaban. Pero con la forma de la pandemia que se ha afectado tanto, no hemos podido seguir esas prácticas. También hemos retomado la parte de la gastronomía. La gastronomía es importante porque nosotros tenemos unas características propias de cocinar. Todos los productos que se cocinan en el Pacífico las tenemos nosotros, pero las cocinamos dentro de en otra forma. Por ejemplo, nosotros no utilizamos en nuestros condimentos cilantro y eso, usamos es albahaca y orégano, lo principal, el aceite de coco. Entonces, nuestra gastronomía tiene un sabor característico. Cuando usted llega a una posada, dice, ay, aquí huele a San Andrés, huele a Raizal, porque huele es al aceite caliente de coco, a la albahaca y el orégano mezclado. Entonces, es un atractivo. El turista busca siempre llegar a una posada porque sabe que lo que va a encontrar en la posada no lo va a encontrar en un hotel. De pronto en un hotel pueden tener un servicio mucho más grande, un espacio más grande, pero en la posada se encuentran con el dueño, con el pueblo, con la gente de la región y nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Hemos tenido bastantes huéspedes ilustres. Una de las huéspedes que han utilizado mucho las posadas ha sido la doctora, la ex ministra de Cultura, Carmen. Creo que ella pertenece a su región. Y así muchos otros personajes. También en esas prácticas que tenemos están los juegos, la memoria, los cuentos. Nosotros tenemos que contarle a los niños cómo jugábamos, cómo éramos de niños. Entonces nos sentamos alrededor en el patio a contarle junto con los turistas la forma como nos criamos en la playa, corriendo en la arena, jugando, pescando, que eso era toda la distracción del pueblo raizal. Hombres como mujeres nos dedicábamos a jugar, a pescar en la playa.
también hemos logrado traer las memorias importantes para nosotros, la recuperación de las raíces de las familias. Ha sido un tema bastante importante. Decirle a los hijos y a los nietos quiénes eran sus ancestros, de dónde venían. Y así eso le da más arraigo a la tierra, más arraigo al lugar de donde ellos han procedido. Y uno los ve que son muy orgullosos cuando ellos dicen, yo soy de tal familia o yo vengo de tal parte. Ahora mismo tenemos un fenómeno por políticas de Estado, las mezclas de los apellidos, pero era importantísimo mantener ese apellido. Pero de todos modos nosotros les enseñamos y les decimos por qué hay un cambio de apellido. El apellido y el sentimiento y la raza es más importante. Voy a agregar algo muy pequeño. Nosotros no nos hemos limitado solamente a recibir a un turista, atender a un visitante. Estuvimos en un proceso con el himno de San Andrés, Beautiful San Andrés. Hemos gestionado ante el Ministerio del Interior la aprobación del himno de San Andrés como, sí, el himno de San Andrés. La Asamblea había hecho una ordenanza elevándolo a himno. Entonces nosotros por medio del Ministerio del Interior solicitamos y fue gran satisfacción para nosotros que el ministerio nos haya aprobado al reconocimiento a la profesora Cecilia Francis con el himno Beautiful San Andrés, siendo que es en inglés y es en calipso. Primera vez en la historia que el Estado hace un reconocimiento de esa magnitud, porque es un calipso y está en inglés. En este momento acabamos de cerrar hoy otro tema que gestionamos durante la pandemia, no nos hemos quedado quietos. Solicitamos al ministro de Trabajo que necesitamos formar guías dentro del archipiélago San Andrés Providencia de Santa Catalina, guías turísticas profesionales, porque estamos preocupados porque en la playa hay gente y en todo San Andrés que se llaman guías, pero desinforman al turista. Nosotros necesitamos que el turista sepa que nosotros existimos, que somos una raza, una etnia, un pueblo y tenemos mucho más que dar que simplemente arena y sol. Nosotros somos más que sol y arena. Y hoy en día cerramos hoy la convocatoria con 25 aspirantes a ser guías profesionales del turismo en San Andrés. Va a ser primera vez en la historia que se van a formar las personas en el archipiélago. Y después el Ministerio de Cultura los va a formar o los va a certificar como guías del patrimonio, porque la formación de ellos va a ser en cultura, costumbre, historia y todo lo relacionado con la etnia. Bueno, pues le agradezco muchísimo, muy interesante lo que usted nos ha contado, muy interesante saber que en este momento en San Andrés se han organizado ustedes como comunidad para defender, para preservar, para compartir su historia, para recopilarla y fortalecerla. Y bueno, que en este instante también la están dando a conocer a través de diferentes estrategias. La felicito y felicito a la Asociación de Posadas Nativas y me alegra saber que también cuentan con un aliado como IRMA y el Banco de la República, que también sé que desde el proyecto de Memorias Orales ha venido acompañando el proceso. Entonces, en este momento le doy espacio a Gersaín. Como les comentaba al inicio, Gersaín Díaz hace parte del canal universitario de Yubarta, Yubarta Televisión de la Universidad del Pacífico, pero adicional a eso, Gersaín también ha adelantado unos procesos muy interesantes en la ciudad, ha liderado, ha acompañado unos procesos interesantes desde el Centro de Historia de Buenaventura y también ahora desde el Semillero de Archivos Navegantes de la Memoria, pero también hemos estado en otros espacios muy interesantes donde le damos el valor a la palabra, como es el caso de las tertulias coinspiradores. Entonces, Gersaín, te doy paso para que por favor nos puedas compartir todas las experiencias,
para que nos cuentes también todo lo que has podido evidenciar en tu tiempo aquí en Buenaventura, en el Pacífico, todo el trabajo que has estado haciendo también desde el aporte audiovisual para rescatar y para valorar el trabajo relacionado con la oralidad. Bien, Julie, muchas gracias a usted, a las personas que acompañan, a Irma, a Clotilde, a Adriel y pues a las personas que están siguiendo la transmisión ahora en este 10 de junio y las que en el futuro se peguen a la edición especial que prepare el Centro Cultural de la Biblioteca del Banco de la República. Así que mi saludo cálido. Bien, por supuesto, vamos a presentar la experiencia del trabajo con la palabra, la oralidad y la memoria en Buenaventura. Ustedes lo anotan. Yo me acerco a Buenaventura desde mi oficio de comunicador social, de realizador audiovisual, y pues me doy cuenta que hay experiencias muy interesantes en la ciudad que deben ser llevadas al formato audiovisual y en ese sentido trabajamos desde el canal Yubarta Televisión haciendo diferentes producciones en géneros de documental y de reportaje, pero también en mi calidad o en mi rol de ciudadano me doy cuenta que hay otras experiencias que se pueden vivir dentro de la ciudad. Y es entonces cuando surge, después de muchas conversaciones, en la ciudad surgen dos experiencias, y es por un lado la tertulia coinspiradores y por otro lado el encuentro de narración oral del Pacífico, en este caso de Buenaventura, que han sido realizadas de manera conjunta con la Biblioteca del Banco de la República. En el caso del encuentro de narración oral, lo que se hizo fue reactivar una experiencia que ya se había realizado años atrás por otros actores, otras instituciones, y en la etapa en que llega Julie Fernanda Ríos Palomeque a la biblioteca, pues de manera participativa realizamos algunas versiones entre 2012 y 2017 y finalmente pues ahora con los dos últimos años pues hemos tenido pues la novedad del confinamiento que todos conocemos. Pero también en el 2011 comenzamos a reunirnos en torno a la tertulia Coinspiradores, que es una experiencia en la que la conversación es el centro de la actividad. Entonces caracterizo rápidamente la experiencia de narradores tradicionales en Buenaventura porque creo que se puede hacer allí un aporte interesante. Sabemos que en la ciudad, en Buenaventura, en los últimos 30, 40 años, pues se ha dado una aceleración del proceso de urbanización, como ha ocurrido en el resto del país. Acá, por razones muy particulares, la gente se desplaza de manera más precipitada por los fenómenos de violencia que se han dado, y la ciudad crece mucho, pero en la ciudad hay personas que procedentes de las zonas rurales, pues tienen unos saberes, unos conocimientos, en este caso relacionados con la oralidad, relatos, cuentos, que están flotando, que están allí, y percibimos que podíamos propiciar un encuentro para que estas personas presentaran y compartieran estas habilidades y se convirtieran en un producto, por un lado, un producto cultural, pero también en un espacio de encuentro en el sentido más puro, más humano. Y eso es lo que se hace entonces con el encuentro de narración oral, que al fin y al cabo, tratándose de un evento, de todas maneras cambia la forma, es ya un dispositivo distinto al que ocurre cotidianamente con las comunidades en sus lugares donde se desarrolla la vida diaria. Un evento al fin y al cabo implica un montaje, unas condiciones especiales para que el narrador se dirija a un público con sonido, con luces. Esto es toda una novedad para varios de ellos, pero era la opción que teníamos de registrar y demostrar esas habilidades. Estamos hablando de decimeros, de copleros y de personas que tenían habilidades especiales para hacer lo que se llama el cuento libre, que son es aquel formato donde la persona versa sobre un tema y aunque los hechos son los mismos, cada vez lo narra de manera distinta, le pone o le quita más detalles, y pues esa es una cualidad muy especial y es todo un género en el ámbito de la narración oral.
Entonces, una de las cualidades o de las características de estos encuentros es que fueron grabados audiovisualmente, que están las piezas audiovisuales de esos eventos, y desde ese sentido, desde ese punto de vista, pues se garantizó hacer memoria eh, de esas, de esas presentaciones, perdón. Pero estas ocurrían entonces cada año y tenían un periodo de preparación, pero se hace en un día especial durante 1 o 2 días. La otra experiencia es un poco más permanente en el tiempo y es las tertulias con inspiradores, donde también la palabra tiene mucha importancia, pero ya no necesariamente es la narración oral acudiendo a la memoria en el sentido más puro, sino que en la tertulia eh, el centro es la conversación. Se propicia un espacio para conversar a través de un tema, a partir de un tema. Y una vez más decimos entonces que en la tertulia trascendemos, trascendemos la palabra hablada y justamente hacemos ese otro paso, es registrarla. Entonces cada tertulia hecha en este entorno de la tertulia con inspiradores ha sido grabada en audio y posteriormente transcrita. Una particularidad de esta experiencia es que surge como una iniciativa ciudadana, así siempre la hemos presentado, pero ha contado con el padrinazgo, el acompañamiento logístico y con toda la importancia que le ha dado la Biblioteca del Banco de la República, quien financia la transcripción de las tertulias, las cataloga y las tiene en un proceso de organización, a diferencia de lo que cuenta Irma Bermúdez en San Andrés. En el caso de Buenaventura no se ha dado el paso importante y necesario de disponerlas para que el público acceda a ellas, pero naturalmente escucharla a ella nos motiva a concretar esto que ya ha sido visualizado acá y nos anima incluso pues a darnos cuenta que es un paso necesario que está a la espera. Pero entonces decimos que las tertulias surgen como un recurso, como un encuentro de ciudad, y le damos un valor especial a ese trabajo que ha hecho la Biblioteca del Banco de la República de registrar en audio, y tenemos todos los audios de las tertulias que se han hecho hasta la fecha, un poco más de 80, porque en el año generalmente no hacemos en enero, no hacemos tertulia en enero, teniendo en cuenta que por muchas razones parte de las personas que participan de ella pueden estar viniendo de vacaciones, viajan, se toman un descanso, y ha habido casos excepcionales a lo largo del año donde en 1 o 2 meses por fuerza mayor no se han hecho, por ejemplo. Entonces tenemos en promedio 10 tertulias por año porque se hacen mensualmente, o porque de pronto de manera muy precisa coincide con un evento organizado también por la Biblioteca del Banco de la República, y entonces evitamos que coincidan y se aplaza una tertulia. Un poco eso es lo que ha ocurrido con la tertulia con inspiradores. Entonces, la presentación que les hago de esta experiencia, por un lado, tiene la intención de contarles lo que se ha hecho, pero quisiera también luego contarles ahora, posteriormente, un poco las motivaciones, lo que llevó a que en la ciudad surgieran las tertulias. Creo que eso es importante decirlo. Y luego vamos a contar también qué ha surgido de la tertulia con inspiradores, cómo se han sentido algunas de los asistentes, qué ha pasado con las personas que participan de la tertulia con inspiradores. Además, qué ha inspirado o a qué ha conllevado la existencia de la tertulia en la ciudad. Parecido a lo que cuenta Irma para el caso de San Andrés, pues en realidad las dos experiencias que hemos tenido anteriormente son parecidas en ese sentido. Abrimos el espacio para que se hablen de temas diversos dentro de la ciudad. La tertulia número 1 se fijó en los escritores de Buenaventura. ¿Qué escribe la gente? ¿De qué escribe la gente? ¿De qué habla? ¿Qué conocíamos de los escritores de Buenaventura? Pero repetimos en género de la conversación. Y entonces allí encontramos unas cualidades muy interesantes y muy particulares
de la conversación. En la primera tertulia encontrábamos que para el caso nuestro empezamos con 10 personas. Fueron 10 los primeros asistentes a la tertulia coinspiradores, y una de las cualidades que pensamos era que debíamos llamar por afinidad, digámoslo así, de intereses a las personas que quisieran participar, y pensábamos siempre en inculcar la necesidad de que las personas, además de hablar, de participar en la conversación, tuvieran la cualidad muy natural y casi que una inclinación a privilegiar la actitud de escucha, porque una buena conversación, además de un buen conversador, requiere de una persona que tenga una actitud de escucha. Entonces, versamos sobre el tema de los escritores en la ciudad, pero así en 80 temas, ya ustedes se podrán imaginar, hemos abordado temas muy diversos, desde la gastronomía, la idea que se tiene, los recuerdos de la vivencia en el colegio, lo que es el sentido de estudiar, el paso por la experiencia del colegio, pero también sobre liderazgos. ¿Qué entendemos por liderazgos de la ciudad o por participación comunitaria? Por la economía de la ciudad, por los puertos, los trabajadores de la empresa Puertos de Colombia, las memorias de esos personajes, de esos trabajadores, o los personajes populares que están en la calle, que le dan identidad a una ciudad en una época. ¿Qué se sabe? ¿Qué anécdotas tienen los asistentes a la tertulia acerca de sus personajes? O los mejores bailadores de toda una época en la ciudad. Bueno, todo ese conjunto de temas han pasado por la tertulia coinspiradores, y hablando de memoria y de oralidad, insisto mucho, la cualidad principal es que han sido transcritas. Y revisando las transcripciones de esas tertulias, nos damos cuenta que el aporte que se hace al contar con la transcripción es enorme, y ahí se hace muchísima memoria, porque definitivamente la participación, la experiencia de estar en la tertulia al momento, pues atrae la atención de diversas maneras, pero es solamente el registro escrito o ya también la escucha de las grabaciones la que le permite a uno, pasado el tiempo, pasado los años, darse cuenta que en ellas hay una información muy importante, muy valiosa, que puede ser retomada. Por eso yo diría entonces que la memoria sirve para pensar, no solamente para registrar los hechos en el momento, y en ese sentido podemos decir que la conversación, conversar, hablar, es una necesidad humana, una necesidad que se resuelve cada día con la eh, práctica de la conversación para resolver los problemas cotidianos. Pero cuando pensamos en la conversación como está concebida en la tertulia, que ya tiene el formato o el acompañamiento logístico de la grabación y de la transcripción, en esas condiciones la tertulia entonces y la conversación tiene unas cualidades especiales que quisiera comentar ahora en la segunda parte. Eso entonces es la tertulia coinspiradores. Decimos que quienes participan en la tertulia no tienen que ser expertos o personas por sí mismas cultas, literatos o científicos o políticos o especializados en un tema en particular, sino que tengan interés por los asuntos de la ciudad, que tengan el gusto por el encuentro humano, que a diferencia pues de las personas que escasas, pero las hay, que suelen ser solitarios, que no se sienten cómodos en los espacios sociales, pues el que asista a una tertulia debe tener esa actitud de encuentro muy natural. Y por supuesto intentamos que en la tertulia no se tenga que poner de acuerdo nadie sobre lo que se dice esto, para garantizar total libertad. Y aunque llamamos tertulia, hacemos la precisión de que la tertulia coinspiradores no es una tertulia literaria, porque
no se hace a partir de una lectura, de una obra, de una novela como tal, sino que se hace a partir de un tema abierto, y asisten, quienes asisten, el público mismo no está obligado necesariamente a hablar, puede ser que simplemente escuche durante todo el tiempo y solamente si las condiciones, si la atmósfera del lugar, del momento le da, pues se deciden a hablar, se deciden a hablar, a aportar. Esa es como una característica muy particular. Nos hemos entonces encontrado en la tertulia que, o fruto de ella, surgió luego, después de tener el registro de muchos asistentes, surgió la necesidad de dar unos pasos adicionales y tienen que ver con esto que estoy diciendo. Y es que la conversación, yo diría, citando a Jorge Luis Borges, es un género literario, dice Jorge Luis Borges. Y en ese sentido es entonces la conversación, es un acto creativo, es más allá que simplemente repetir, y ahí se diferencia de la memoria oral en términos de repetir relatos, de repetir tradiciones, de repetir poesías. La conversación, repito, dice Borges, es un género literario y yo diría entonces es un acto creativo, y de ello nos damos cuenta cuando le hacemos seguimiento a las conversaciones surgidas en la tertulia Conspiradores. Lo explico. Fruto de muchas conversaciones surgía a veces la ansiedad de realizar acciones. Por ejemplo, si en una tertulia hablamos de el problema medioambiental o de los asuntos medioambientales, entonces de manera natural en alguno de los asistentes surge la pregunta, bueno, ¿y por qué no hacemos entonces una actividad o una campaña? O hasta, ¿por qué no creamos una organización que atienda este problema? Así nos ocurrió en diferentes momentos, en diferentes instancias, en diferentes tertulias. Y no es fácil explicarle a un asistente a la tertulia Conspiradores que allí nos reunimos para conversar, que la conversación es el centro. Y allí, cuando entramos a hacer esta explicación, entonces hacemos una segunda afirmación, y ahí yo retomaría para explicarlo una afirmación que se le atribuye al poeta alemán Goethe, y que es que la conversación es una necesidad, conversar es una necesidad y escuchar es una virtud. Entonces, resulta que conversamos porque nos sentimos bien conversando, porque es una oportunidad, es una experiencia terapéutica. Nos conversamos por conversar, no acudimos a la tertulia para encontrarles soluciones a problemas necesariamente, a problemas que tenga la ciudad. No queremos hacer la conversación con el propósito luego de cumplir unos objetivos específicos, sino que lo hacemos porque per se, por sí misma la conversación es buena, es una necesidad humana para los que asistimos a ella, es un regalo que nos hacemos. En algunas ocasiones he puesto el ejemplo cuando hablo de la tertulia Conspiradores, es guardar las proporciones semejante a lo que haría un grupo de personas que gusta de bailar. Van a un lugar donde hay una pista, donde hay música y deciden bailar y se encuentran para el baile, o quienes asisten a un lugar a jugar billar o a jugar fútbol. Es una oportunidad que se dan los asistentes allí, sin la pretensión última de solucionar un problema que salga de allí. Pero retomando lo que decía, que la conversación es un género literario y es un acto creativo, entonces ante la reiteración de varias personas de que por qué no hacemos algo más que simplemente conversar, porque se da casi que una frustración de decir, conversamos, salen ideas muy buenas, pero no hacemos nada. Fruto de todo ello y de comprobar que pasan por la tertulia personas con conocimientos muy grandes, muy interesantes sobre la ciudad, entonces dimos un segundo paso y creamos el Centro de Historia de Buenaventura, que lleva el nombre de Gerardo Valencia Cano. Gerardo Valencia Cano es un personaje muy emblemático, muy influyente en Buenaventura, un líder religioso de la Iglesia Católica que marcó la ciudad por su obra, por su cristianismo practicado, y entonces no solamente le pusimos el nombre de Gerardo Valencia Cano, sino que él como personaje ha sido tema de muchísimos eventos, de muchísimas tertulias, y parte de esas memorias, de esas conversaciones que hemos tenido con personas que le conocieron están registradas en los archivos de la tertulia Conspiradores, y pues
recordando a Irma y a Clotilde, pues nos damos cuenta que definitivamente tenemos que dar el paso, o se debe aspirar a dar el paso de que luego estén al alcance de más personas a través del centro, pues, de la Biblioteca del Banco de la República. Eso es entonces, en esencia, lo que hemos hecho con la tertulia. Ahora bien, cierro remontándome al final, cierro remontándome al inicio, porque he presentado el objeto del asunto, he dicho qué somos, qué hacemos en la tertulia, pero creo que vale la pena hacer esta explicación desde el punto de vista sociológico, humano, de un poco en qué contexto surge la tertulia con inspiradores. Hablábamos con Julie Fernanda Ríos y con Jefferson Perea, las personas con las que concebimos la creación de la tertulia con inspiradores, y un poco retomando esa premisa que ya mencionaba yo de que conversar es una necesidad. Veíamos en Buenaventura repetidas ocasiones, en mi caso, por mi oficio de periodista, que asisto con frecuencia a actos públicos donde un señor interviene y hace una exposición, y luego un auditorio de 40 a 100 personas, de todas ellas se dan 5 minutos para preguntas y 5 minutos para respuestas. Y entonces vivimos la experiencia de que quien va a preguntar está presionado por el tiempo, porque son muchas las manos que se alzan para hacer preguntas, pero solo 5 pueden formular una pregunta, y de manera atropellada tiene que formular su pregunta en 20 segundos, en 30 segundos, y no le da oportunidad de argumentar su pregunta, por ejemplo, para formularla bien, sino que tiene que ir, como se dice y como nos han obligado a decir, ir al grano. Pero quienes gustamos de la conversación nos damos cuenta de que las ideas, las buenas ideas, no tienen necesariamente que sintetizarse de esa manera tan precipitada como nos lo obliga la vida cotidiana y el acelere del mundo moderno. Entonces yo observaba que parte de la gente que preguntaba ni quedaba satisfecha con la oportunidad que le dieron de preguntar, porque se vio obligado a apretar su pregunta, a sintetizarla más allá de lo necesario, y porque la respuesta quizás también fue atropellada. Entonces no se da la experiencia propiamente de la conversación, y salían frustrados, y salen frustrados, seguirán saliendo frustrados en muchos lugares. Entonces nos pensamos en un lugar donde la gente pueda conversar libremente, sin presión del tiempo, y donde el propósito no sea solucionar un problema o dar una fórmula de solución a un planteamiento, sino que la conversación sea eso que ya mencionaba yo ahora, una especie de catarsis, de desahogo, un regalarse un espacio en el tiempo, en el ritmo de la vida acelerada. Y así surgió la tertulia con inspiradores, y hemos constatado que quienes asisten, por ejemplo, por primera vez, se sorprenden de lo mágico que resulta la experiencia, de lo acogedor del espacio, porque, como ya decía yo, en la tertulia con inspiradores, quien habla es absolutamente respetado, e incluso no tiene reglas, no se le ponen reglas en términos de cuánto debe durar su conversación, y decimos solamente que quien participa de la tertulia, quien tiene el uso de la palabra, debe acudir solamente a la generosidad y a la prudencia, porque él sabrá hasta dónde los que le acompañan, el auditorio, tendrá la paciencia y el interés en escucharle. Y creo que eso nos da una cualidad muy particular, y yo diría que es uno de los elementos claves a tener en cuenta. Es eso lo que hemos hecho, Julie, y demás integrantes de la actividad de hoy. Ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gersaín. Bueno, sí, efectivamente, con la experiencia que estamos conociendo a profundidad de lo que está sucediendo en San Andrés, sabemos que tenemos ese proceso andando de poder colocar a disposición de toda la comunidad los contenidos de la tertulia, y también adicional a eso poner a disposición de la comunidad las grabaciones que tenemos de los encuentros de narración oral. Ya en el espacio que tenemos de preguntas podemos empezar a conversar de algunas alternativas y demás. Ahora le doy entonces paso a Adriel. Adriel Ruiz nos va a compartir un poco de la experiencia también que tienen desde la Casa Social, y bueno, pues
Sé que es una experiencia que nos va a enriquecer muchísimo y que va a complementar este contraste de experiencias desde las memorias orales. Dale, Adriel. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias también a las compañeras que me antecedieron y al compañero Gersaín por esta presentación. Y ahora que las escuchaba un poco en las experiencias de las compañeras de San Andrés, pues hay muchas cosas que aprender para también generar un ejercicio de fortalecimiento, digamos, de nuestros procesos y seguramente ellas también de lo que venimos haciendo en este otro mar del Pacífico. Y yo creo que también está lleno de muchas experiencias muy interesantes, así como las que escuchamos. Y eso es lo que yo quisiera presentarles. Entonces, voy a hacerlo en dos momentos. Para iniciar, le voy a dar la palabra a Karen, que es una de las chicas nuestras del proceso. Había quedado con Julie que íbamos a invitar a doña Carmen Celorio, una mayora de aquí de la comunidad, cantadora, compositora, una líder comunitaria, pero en este momento no pudo venir por otros temas de salud. Pero entonces voy a hacer totalmente lo contrario, voy a traer una de las más jóvenes, no tan viejita o no tan mayor, pero sí mucho más joven, que es Karen, que es una de nuestras muchachas que se ha formado aquí en el proceso y que también ella ha sido como un puente de esas generaciones en la transmisión oral de las memorias de sus ancestros, de sus abuelos, y pues se las voy a presentar. Ella va a contar un poquito cortico su experiencia y después ya se retira y yo continúo contándoles un poco que venimos haciendo acá en la Casa Social Cultural y Memoria. Listo, bastante interesante, pues las comunidades afro en el Pacífico tienen una forma bien particular de hacer esa transferencia de conocimientos. En el caso de las cantadoras, acostumbran desde muy chiquitos a sus niños, a sus niñas, a llevarlo a los eventos donde se practican estos cantos, es decir, a los velorios, a la última noche, a los cabo de año, a los chigualos, y entonces de esa manera se van transmitiendo los conocimientos y toda esta experiencia de la música, entendiendo que en el Pacífico son culturales, pero también yo creo que es importante ir conservando el tema de las memorias escritas. Es por eso que en el tema del alabado, en este caso mi familia, tenemos unos cuadernos, mis abuelas, mis mamás, tienen unos cuadernos donde van anotando bien juiciosa el tema de las letras de los alabados y van a los velorios, van a las últimas noches y a los chigualos con su cuaderno. Entonces, hay momentos en los que ese cuaderno necesita que se le agregue más información, que se escriban nuevos chigualos que inventan o nuevos rezos que se consideran importantes y los van escribiendo y en ese proceso también nos incluyen a nosotros. Es por eso que muchas de nuestras jóvenes, muchas de nuestros jóvenes hoy son capaces de cantarlos, conocen muchísimo, son capaces de recitar de pronto, de acompañar en un rezo, porque toda esta experiencia se hace, se transfiere de esa manera, yendo a los espacios, preguntando por qué se cantan, en qué momentos es necesario cantarlo y todo ese proceso. Lo mismo pasa con el baile, lo mismo pasa con las comidas, lo mismo pasa con el tema de curar con nuestras hierbas, lo mismo pasa con todo lo que nos caracteriza, incluso los vestuarios propios que se usan, por ejemplo, para el tema de partería. Toda esa transferencia de conocimiento tiene un proceso que nuestras mayoras vienen dejando de generación en generación de hace años. Y entonces bonito poder en este espacio resaltar eso. Entonces quisiera finalizar mi intervención con un pequeño canto. Y entonces se llama Levantarte, niña bella, y hace parte del cuaderno que tiene mi abuela y que ahora lo tiene mi mamá y que pronto me imagino que será mío cuando yo aprenda bien a cantar estos alabados que son tan significativos para nosotros. Entonces el alabado empieza como: levantarte, niñas bellas, levantarte, oír cantar, pa' que oigas cómo es que
las sirenas en el mar. No es la sirena que canta, ese es todo su cantar. Y no por delirio, madre, aquí lo vino a buscar. Listo, muchas gracias. Bueno, ya agradecemos a Karen que ya salió aquí de la sala, que le había dejado aquí, la había dejado acá para contar a su experiencia y por eso quiero volver un poco en el ejercicio que hemos venido haciendo aquí en la Casa Cultural de Memoria en la Comuna 3 de Buenaventura, donde hemos tratado de ir recogiendo, juntándonos con otras memorias que están aquí en este afiche, que está ahí. Sacamos hace como 2 años, hicimos un ejercicio de fortalecimiento y si ustedes se dan cuenta, pues es un intercambio intergeneracional increíble entre jóvenes, mujeres, adultas, mayores y también con muchos mecanismos, con muchas formas, digamos, de intercambiar esas memorias. Precisamente en todo ese proceso construimos un ejercicio que se llama la Capilla de la Memoria. Y lo que hicimos fue recopilar unas fotos y unas memorias de unas víctimas. Pues la memoria se puede contar también desde varias orillas, ¿cierto? Digamos, en el caso nuestro, hemos hecho un ejercicio, digamos, de recordar de acontecimientos del pasado afectados por la violencia. Y sobre esa base, digamos, de recordar, hemos ido construyendo, resignificando individuales, pero también la vida colectiva propia de las comunidades del Pacífico. Y desde esa lógica plantear, digamos, lo que hemos entendido acá como una memoria viva, una memoria que tiene la capacidad, digamos, de tener como base fundamental las mismas historias de las personas que han sido afectadas, pero en clave, digamos, esperanzadora. No simplemente ir al pasado para generar un ejercicio realmente muy doloroso, sobre todo estas memorias de la violencia, sino más bien una clave esperanzadora que permita, no sé, avanzar, reconstruir otros escenarios, replantear cosas, por ejemplo, que no están bien, cosas que incluso se impusieron durante la violencia, que generaron otros comportamientos. Y obviamente esas memorias tienen la capacidad de transformar la vida de quienes la construyen, pero también de las personas con las que se relacionan. Y entonces lo que hicimos fue, a través de las mismas prácticas culturales, la espiritualidad afro, por ejemplo, que es tan rica en torno a la oralidad, la forma como se transmiten, así como lo contaba esta chica, Karen, los valores, cómo la música es un canal de comunicación histórico que une el pasado, el presente, y sobre esa base obviamente se generan toda una trayectoria, digamos, de vida de los pueblos. Entonces eso es muy clave, digamos, en el caso nuestro, porque desde el 2006 más o menos que empezamos con el ejercicio, siempre ha ido integrando esta serie de dinámicas culturales. ¿Quiénes son las artistas, digamos, de todo esto? Las mujeres. Digamos que gracias a ellas se vuelven como las ensambladoras de todo este acontecimiento de memorias orales. Los hombres también, pero en el caso nuestro, las mujeres han sido claras. Además son las supervivientes de la violencia, las esposas de los desaparecidos, las víctimas de los asesinados, las mujeres madres, hermanas. En esta ciudad ha sido aterradora la violencia y ellas han sido quienes han asumido, digamos, esta lógica de construir memoria a través de la oralidad. Con ellas también hemos ido recuperando tradiciones que se perdieron en el marco del conflicto, por la presencia de los actores, por la imposición también de otras lógicas traídas de afuera, por los mismos actores armados, pero que también
han servido para reconstruir una especie de espacios que conectan la vida terrenal y la vida no terrenal, la vida, digámoslo así, del otro mundo. Y desde esa forma, digamos, pues esto es clave, digamos, permite a través de la danza, de la música, a través de esos ejercicios, ser productor y reproductor de sus vivencias en un contexto que necesita ser replanteado. Y desde ahí, digamos que hemos logrado a través de la casa generar todos esos escenarios. La fotografía es clave para activar, digamos, activa esos ejercicios, la movilización en la calle, el espacio público, volver a tomarse el espacio, volver a salir a retomar lugares que eran propios y que los grupos estigmatizaron por la implantación del terror y del miedo, por ejemplo. Eso ha sucedido acá. Entonces hoy tenemos unas mujeres con la capacidad, digamos, de incursionar en el espacio público. Y desde ahí, no solamente visibilizar sus dolores y sus tristezas, sino también tiene una propuesta de reconstrucción de esos escenarios. Son varias las acciones que hemos realizado durante muchos años y hemos logrado construir un espacio material, un espacio de representación que se llama así, la Capilla de la Memoria. Es un espacio que está ubicado aquí en la Casa Social y sirve como un lugar de encuentro de ellas. Sirve como un lugar también terapéutico. Sirve como un lugar político, ¿sí? Para cuestionar esta serie de contextos opresores, etcétera. Pero también sirve como un lugar pedagógico, tiene la capacidad, digamos, de conectar a otros que a veces son indiferentes y no reconocen el dolor de las víctimas. En fin, son cantidad de cosas que se han podido hacer y todo a través de la oralidad y de recuperar estas tradiciones, digámoslo así, como en todo el Pacífico y en especial en Buenaventura. Por eso les quería contar un poco esta experiencia. Muchísimas gracias. Y sé que es una experiencia muy significativa, que ustedes adelantan unos procesos muy importantes en la ciudad para casualmente encontrar esas estrategias que permitan una reconciliación, pero adicional a eso que gestionen también esa recuperación de las memorias. Pues les doy un agradecimiento muy especial a todos ustedes, a Irma, a Clotilde, a Gelsaín, a Adriel y a Karen, que nos comparten estas diferentes metodologías que han logrado implementar, gracias también como a sus contextos, gracias también a que escuchan las necesidades de las comunidades y lo más importante, que se ubican siempre desde la resiliencia y de la capacidad de construcción para encontrar modos de poder sobrellevar, de poder encontrar la manera de articular y ante todo de exaltar la memoria. La memoria a través de la oralidad, oralidad vista también como un instrumento que nos articula, oralidad que también nos permite encontrar diferentes objetos que activan memorias, como el tema de la fotografía para el caso de las memorias orales, como el caso de la danza, del teatro, como el caso de todas las expresiones culturales vivas que tenemos en nuestras comunidades y que cada uno de ustedes ha sabido exponer en este momento. Me parece muy interesante lo que acaba de mencionar ahora Adriel y que sé que durante todas las exposiciones también lo hemos tenido muy presente, que son las memorias vivas. Nosotras, desde los centros culturales, pues tenemos, y el banco como tal, tiene la misión de preservar el patrimonio de los colombianos, pero en muchas ocasiones pensamos que por tener bibliotecas creemos que el patrimonio documental solo se puede quedar en lo escrito y sabemos que la oralidad es parte fundamental de nuestro patrimonio también. Entonces, si nosotros podemos tener unas memorias, pero no las activamos a nivel comunitario, es como si esas memorias se quedaran quietas, se quedaran congeladas. Por el contrario, cuando nosotros encontramos una relación, cuando nosotros encontramos esta forma de compartir estas vivencias, estas experiencias, estamos haciendo unas memorias vivas. Esas memorias que nos permiten también hacer relevo generacional de saberes, que nos permiten construir, que nos permiten entrelazar y lo más importante, que nos permiten fortalecer la identidad y obviamente seguir en este ejercicio de construir nuestras memorias.
Me parece muy interesante que también validemos de qué forma entonces empezar a articular, que era uno de los propósitos de esta conversación. Sabemos que las realidades, que los contextos que de las comunidades del Pacífico, específicamente de Buenaventura, son totalmente diferentes a las que en este momento experimenta San Andrés, que cada uno tiene su historia, que cada uno tiene sus luchas, que cada uno tiene sus procesos, pero me parece interesante, y lo planteo a manera de pregunta, cómo poder encontrar maneras de entrelazar estas iniciativas que fortalecen la memoria oral, sabiendo que se generan unas apropiaciones por parte de la comunidad para defenderlas, pero que también no, deberíamos, creería yo, tener la opción de entrelazarlas con otros, de incluir también la opción de compartirlas, de validar de qué forma las fortalecemos, de validar también de qué forma yo puedo darlas a conocer a los demás y conocer y aprender también de otras, que entre otros es más o menos como el objetivo de este espacio. Pero ustedes, ¿qué consideran? ¿Qué otras estrategias podemos utilizar para pedagogizar nuestras memorias orales, para hacerlas cada vez más vivas, para hacerlas cada vez más fuertes y valerosas como nuestro patrimonio, como comunidades? No sé si de pronto es clara mi pregunta y quién desea intervenir. Bueno, yo voy a iniciar. Es un tema muy importante, Julie, tú mencionaste algo en la cual creo que hemos venido trabajando mucho desde la institucionalidad, y es el tema de la formación. La formación para mí es clave en esto que tú mencionas, ¿sí? Solo podríamos dinamizarlo en el momento en que no pensamos que desde la institución podemos controlar todo lo que se está produciendo, por ejemplo, en temas de archivos. No podemos controlar cuáles son los intereses de la comunidad. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de las redes sociales y que a los jóvenes les gustan mucho las redes sociales, no. Lo que nosotros podemos hacer desde la institucionalidad es mediar eso que la comunidad quiere para preservar. Sí, por eso es importante estos espacios, como lo dices tú. Solamente este momento ya es un espacio que permite que la comunidad pueda crecer, escuchando las experiencias de Gersaín, escuchando la experiencia de Ariel. Yo pensaba, ve, nosotros no estamos haciendo eso, sería interesante, por ejemplo, apoyar a Miss Cleo en esta actividad, ¿cierto? Porque ellos lo vienen realizando. Entonces, creo que es eso. Primero, porque es importante que la comunidad comprenda que estas memorias pueden ser útiles, transferibles y transformables, ¿sí? Entonces, cuando ellos comprenden eso, no vamos a ser nosotros, solamente vamos a servir de mediadores, ¿sí? Y también me parece que el utilizar los medios también contribuirán a que nosotros podamos fortalecer no solo los procesos, sino también a dar a conocer. Yo tengo un pensamiento acerca de lo que es el patrimonio y lo que es el respeto del otro o de la escucha del otro. O sea, tú no vas a respetar algo que tú no conoces, ¿sí? Y digamos que cuando lo divulgamos, cuando lo damos a conocer, cuando lo volvemos archivos, cuando transcribimos la información, es posible que el otro pueda conocer lo mío. Cuando generamos estos espacios de tertulia, también estamos permitiendo que esa memoria, ¿sí? O que eso que nosotros queremos preservar sea rememorable, ¿cierto? Entonces creo que esa es la forma, a mi modo de ver, desde la institucionalidad, como hemos venido trabajando. Creo que es clave el trabajo con la comunidad. La comunidad es la que decide, definitivamente. ¿Sí? Y lo importante es no solamente hablar del pasado, también hay que hablar del presente, ¿sí? Sin excluir el presente, porque lo que hoy hacemos en 10 años seguramente será algo del pasado. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, escuchando a los otros expositores, nosotros tenemos muchos trabajos y muchas formas de reunirnos. Tenemos un inconveniente en cuanto a lo que se llama la oralidad en cuentos, historias, porque nosotros tenemos una lengua y cuando la traducimos no tiene el mismo sentido. Entonces, se pierde la esencia al traducirlo al español, no tiene sentido. Entonces, nosotros la mayor parte del tiempo nos reunimos entre nosotros. En este momento nosotros tenemos un proyecto para unirnos junto con, hay un pueblo en Costa Rica que se llama Cahuita. La municipalidad de Cahuita nos invita
a formar parte porque ellos son descendientes del archipiélago y ellos tienen toda la cultura igual a la nuestra dentro de nuestra lengua, entonces quieren fortalecer y hacer el intercambio. Desafortunadamente con otros grupos del territorio nacional no tenemos la misma lengua, entonces el sentido se pierde, porque no tiene, cuando yo traduzco un cuento, por ejemplo, digo yo, Trouble in the bush, monkey bring it a road. ¿Cómo lo diría yo en español? Es muy difícil traducirlo, pero al decirlo, toda la etnia me entiende. Toda la etnia me entiende. Dice, ¿pero por qué? Y es tan sencillo, es una frase que uno usa con mucha frecuencia. También tenemos dificultad en cuanto a la interpretación de nuestras tradiciones al traerlos al español. Repito y le digo, estamos en este momento con la Cancillería haciendo una gestión para declarar ciudades hermanas de Cahuita y el Caribe, otros 2 países del Caribe, para tener un intercambio y fortalecer toda nuestra tradición oral, porque ellos manejan la tradición oral también. Muchísimas gracias. Qué interesante esto que mencionas. Entonces, más o menos, para que tengamos también claridad de qué forma nosotros también podemos articular o fortalecer las iniciativas que tenemos entre otras ciudades o con otros ejercicios que nos permitan conectar estas experiencias y estos saberes. Sí, No sé, Gabriel, sí. Sí. El intercambio lo hemos buscado con otras regiones que tienen la misma lengua nuestra, porque nos ha quedado muy difícil. Estuvimos, por ejemplo, en Nuquí, y hay una tradición y hay toda la costumbre en Nuquí, pero es totalmente distinta. Estuvimos en Palenque, lo mismo, pero cuando estuvimos en Puerto Cabeza, estuvimos por ejemplo, en Cahuita, en Tortugueros, nos identificamos. Pero entonces es más fácil identificarnos aquí en el Caribe con las islas que en tierra firme en el interior, porque la lengua nos divide. La lengua definitivamente es bastante fuerte, la influencia. Muchísimas gracias, Cleo. Adriel, Sí, Juli, yo pienso que una de lo primero sería ir a San Andrés, digamos, Claro, a poder bienvenido, allá Sala. para compartir una verdadera experiencia y que San Andrés venga también a Buenaventura, Sí, digamos, en tenemos el todo ejercicio de que hacer. intercambio Sí, sí, de sería. estas memorias. Pero nosotros sí nos parece, nosotros hemos aprendido también mucho de los intercambios. Nosotros hacemos parte de una red nacional que se llama la Red Colombiana de Lugares de Memoria, y en medio de esa red somos 36 lugares de memoria a nivel nacional, desde la costa Caribe hasta el Amazonas, desde el Caribe colombiano de los Montes de María hasta el oriente, hasta el Caguán, por allá abajo, hay lugares de memoria y hay indígenas y afros, pero también hay campesinos, también hay urbanos, y hemos logrado también generar un fortalecimiento en temas, por ejemplo, que tienen que ver con pedagogía, con archivos, también con temas de incidencia. Aquí en Colombia, bueno, San Andrés también es Colombia, pero yo pensé que ya eran de Nicaragua. Claro. Aquí en Colombia, aquí en la normatividad, por ejemplo, hay una fuerte lucha para que, por ejemplo, se incluyan los temas de memoria dentro de las leyes de manera mucho más específica. Algunos estamos hablando de construir una ley de verdad y memoria que supere incluso al Centro Nacional de Memoria Histórica, que sea un ejercicio más amplio, que integre las regiones, que permita construir toda una política pública de memoria en los municipios, en los departamentos y también a nivel nacional. Entonces, yo sí creo que conocer este tipo de experiencia nos puede permitir fortalecer lo propio, lo que tenemos. Aquí aprendemos, eso es lo mejor, aprender de otros. Y también conectar estas redes, ensamblarlas para que cada vez haya más fuerza,
haya más propuestas desde estos sectores de organizaciones que están potenciando la memoria, recuperando las memorias orales, los archivos, y de esa manera generar unos procesos de transformación, tanto en lo local a nivel nacional. Muchísimas gracias, sí, totalmente. La experiencia que mencionas es súper exitosa. De los lugares de la memoria sé que están por diferentes partes del país y que logran unas articulaciones muy interesantes. Gersaín, de pronto tú tienes algo que comentar. Mi querida Judy, puedo participar desde la perspectiva de que les mencionaba ahora de la conversación como una posibilidad abierta que no pretende encontrar una solución, ni siquiera encontrar una verdad definitiva frente al tema. Yo les quiero contar que en mi caso particular, después de haber entrado en contacto con portadores de memoria oral en Buenaventura, yo tengo una percepción distinta acerca de lo que va a pasar con la memoria oral. Yo creo, estoy convencido de que todos los conocimientos que hoy están en manos de unos sabedores que no están escritos en ninguna otra parte, esos conocimientos tal como existen hoy, muy probablemente en 20 o 30 años dejarán de existir. Todo indica que así va a ser. Por más que nosotros queramos, las prácticas que se han trasladado, se han transmitido de generación en generación por la vía oral, pervivan. Así que yo lo que digo es que sí, lo que sí podemos hacer, lo que debemos hacer, lo que estamos a tiempo de hacer es registrar, apoyándonos en los dispositivos que tenemos hoy, en la grabación de audio, de video, en la transcripción, en escuchar y registrar eso, para que quede como parte del acervo cultural de la humanidad, para que les podamos contar luego a las generaciones futuras que hubo una época en que la gente memorizaba mucha información y se la repetía, y que eso es parte de la historia humana, de algo servirá, sin lugar a dudas, como podemos contar hoy que mi mamá planchaba con carbón, ¿cierto? Que mi papá sabía manejar el hacha o amarrar la carga en un burro para llevarla durante tantos kilómetros. Eso lo podemos saber, pero hoy a mí no me serviría ni saber planchar con carbón, ni querer volver al carbón para planchar, por bonito y nostálgico que me parezca, o aprender a amarrar las cargas en un caballo, porque el mundo de hoy no me obliga y no me impone esa necesidad. Entonces, nosotros lo que sí podemos hacer, reitero, es acopiar toda la información que tengamos sobre aquellos señores muy adultos, portadores de saberes válidos, dignos, valiosos de catalogar, y propiciar las condiciones para que los podamos escuchar y registrarlos y luego transcribirlos y catalogar esa información. Yo creo que ese es el aporte que tenemos que hacer. La diferencia entre muchos otros filósofos que desaparecieron y Sócrates es que Aristóteles se animó a escribir lo que dijo Sócrates, y por eso los dos permanecen en la memoria de la humanidad. Pero ¿cuántos Sócrates se perdieron? Porque no hubo alguien que escribió. Entonces, la oralidad es una instancia, un momento en el devenir del conocimiento, pero es la escritura, es la cualidad, es la invención del registro el que ha hecho inmortal el pensamiento de los seres humanos en diferentes momentos. Y en ese sentido la memoria es un bien deseable, un bien deseado, en todo el sentido de la palabra, incluso comercialmente hablando. Es decir, cuesta más un computador que tenga 2 teras de memoria que uno que tenga 50 gigas de memoria. Es decir, en el mismo formato, en el mismo espacio, uno tiene más capacidad. Entonces, desde ese punto de vista, la memoria es un bien deseado y deseable y debe estar disponible como una capacidad de cargar información, pero como una posibilidad también de ser transmitida esa información. Entonces, eso pues es lo que yo puedo decir. A nosotros nos parece hermoso y agradable desde el punto de vista humano y de la experiencia humana estar frente a un narrador tradicional, y debemos disfrutarlo y aprovecharlo porque tenemos la oportunidad de hacerlo, pero todo indica que a donde entren estos aparatos, estos
donde entra Internet, donde entra todos los dispositivos que hoy nos mueven, serán desplazados los otros conocimientos, así como hoy seguimos admirando la belleza y la musicalidad del latín, y por más que una institución tan poderosa y tan influyente como la Iglesia Católica quiso imponerlo, incluso oficiando la misa en latín, pero desapareció porque la cultura no es un decreto, la cultura no se determina por actos formales, es algo mucho más complejo, que está movido por más fuerzas que trascienden a las voluntades individuales e incluso institucionales. Es un poco eso, mi querida Julie, mis demás compañeros. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues hacer un acopio de esos temas y de esos sabedores que tenemos en cada una de nuestras regiones, no dejar que partan hacia el viaje sin regreso sin haberlos escuchado. Eso sí podemos hacerlo, pero no necesariamente los grabaremos para que se repita, sino para que lo tengamos, para que sepamos que existe y para examinar luego. Yo decía, la memoria sirve para pensar. Luego tenemos que escucharlos y releerlos y darnos cuenta qué cosas de esas que ellos dicen siguen teniendo vigencia o sirven para repensarnos el futuro. Ahí sí, entonces la memoria sirve para pensar y se vuelve activa. No se deja de ser un fósil y deja de ser una pieza de investigación más bien para pensar el futuro. Es eso. Sí, casualmente lo que decíamos ahora, y es donde se vuelve viva. Pues mira que con relación a lo que tú estás mencionando, creería yo que las 4 iniciativas que hemos conocido el día de hoy nos han mostrado estrategias que permiten una pedagogía de los archivos y en este caso de las memorias orales, que todas también han estado plasmadas por la grabación en diferentes formatos o diferentes estrategias para poder preservar esa información. Pero lo que sí es supremamente importante es que todo esto, toda esta información, toda esta historia, todos estos momentos, todos estos relatos, si no se generan unos procesos de apropiación, pueden quedar allí como unos archivos muertos. Es decir, se necesitan casualmente estas metodologías que permitan que se haga una pedagogía de esta información y que efectivamente se puedan mover para que puedan estar vivas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nosotros vamos a poder medir esa apropiación de las comunidades y ante todo de los jóvenes, de los niños, que lo mencionaba también Irma ahora, pues todo también a través de procesos de formación, pero también acercamientos a estas generaciones para que puedan apropiarse, para que puedan tomar, para que puedan valorar esta información que estamos plasmando en diferentes formatos, porque la podemos dejar allí, pero sin uso, ¿no? Voy a dar un espaciecito para compartir las intervenciones que las personas que están a través del Facebook Live han querido compartir con ustedes. Liliana nos dice que la memoria nos permite mantener vivo un legado, un suceso que se va marcando a través de la historia, permitiendo crear un legado frente a la realidad y las vivencias en las diferentes comunidades. Luz Estela pregunta, ¿cuál fue la participación del siempre recordado padre Ricardo Londoño en la Capilla de la Memoria? Esa es una pregunta orientada para Adriel. Diana dice que es tan gratificante escuchar cada una de estas iniciativas para conservar la memoria y que agradece muchísimo el espacio y la generosidad de todos ustedes por haber compartido sus experiencias. Liliana dice que muchísimas gracias. A Karen, muchísimas gracias. También le están diciendo por acá, Estelín, que bellísimo su canto, para que por favor Adriel le hagas extensivo este agradecimiento. Freddy nos dice que conversar debe ser concebido como una oportunidad de compartir, relacionándose con la intervención que hacía Gersaín. Manuel, pues agradece que tengamos estos espacios de reflexión y comenta también que para mantener la memoria de la tertulia, además porque Manuel Bedoya es uno de los fundadores de la tertulia Coinspiradores, debe convertirse en un programa pedagógico en escuelas y colegios y universidades del Pacífico. Lucía dice que felicitaciones y que le encantaría también participar en estas tertulias que tenemos en Buenaventura. Carmenza dice, excelente noticia lo de las vigías de patrimonio en San Andrés. Manuel hace una intervención
que dice, no importan los lugares, importa la gente como ustedes. Es necesario exigirle al gobierno restaurar estos lugares. Ustedes saben que los gringos dieron 40 millones de dólares para este trabajo. ¿Dónde está la plata? Con los pescadores artesanales hicieron un trabajo en San Andrés y se desapareció por corrupción. Bueno, Luz Estela dice que felicitaciones a Clotilde, un excelente trabajo, mi respeto y admiración. Nos dejan muchas ganas de ir a visitarla. Muchísimas gracias por esa sabiduría. Lucía dice que es bastante interesante. Manuel vuelve a participar. Dice que para mantener la memoria en San Andrés después de la tormenta es necesario hacer un control político para poder validar que los recursos se orienten a lo que debe ser y que no se pierda la memoria y también la paciencia. Zulay dice que excelentes iniciativas, que son muy inspiradoras, que muchísimas gracias por compartirlas. Gracias también a Irma. Claudia dice que es un excelente espacio. María Camila también nos saluda. Y bueno, pues yo creo que todas las personas que están conectadas están más que agradecidas por la generosidad que han tenido ustedes para conversar, para mostrarnos de manera tan transparente todo lo que están adelantando desde espacios comunitarios, desde entidades como la del Banco de la República, pero también desde iniciativas de ciudad, como es el caso de la tertulia. Muchísimas gracias. Pues en este momento ya se nos agota el tiempo, pero quiero anunciarles que para próximos meses nuestra compañera Irma también va a estar haciendo un taller con nosotros mostrándonos de manera ampliada el proyecto de memorias orales para validar también cómo esa experiencia la podemos utilizar en otros espacios del país. Específicamente aquí en Buenaventura validaremos también de qué manera podemos adaptarla para que se pueda implementar en Buenaventura, ya sea desde el banco, ya sea desde las organizaciones, ya sea desde el semillero, y esta es una invitación que queda también abierta para todo el país. No sé si ustedes de pronto desean hacer una última intervención, algunos comentarios de cierre antes de que cerremos nuestro espacio. Julie, yo quiero aprovechar este momento para felicitar a Adriel y a Gersaín por ese trabajo tan maravilloso. Creo que nos queda de verdad un buen referente para nosotros en San Andrés y contribuir al trabajo comunitario. Y bueno, gracias, Miss Cleo. Creo que todos estaremos muy agradecidas toda la vida por Miss Cleo, por su trabajo, por su empeño, porque es una muestra de verdad en vida de que sí, de su lucha y de la conservación. Y a ti, Julie, por permitir estos espacios. De verdad que tenemos una tarea grande en continuar abriendo estos espacios. Gracias, de verdad, miles, miles gracias y gracias de verdad a toda la gente que estuvo conectada y agradecerles de verdad por contribuir a esta iniciativa. Aquí, bienvenidos al Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés. Bienvenidos a San Andrés, aquí a todos los esperamos. Bueno, quiero darles las gracias a todos. Muchas gracias. En San Andrés los esperamos, las posadas nativas, con sus puertas abiertas. A Providencia no se puede ir todavía como turista, pero ya hay habilitadas 2 posadas en Providencia. Los esperamos con los brazos abiertos. En las posadas usted va a encontrar todo lo que es la historia, la tradición oral. Son especies de museos. Y próximamente, con la colaboración de la Extensión Cultural del Banco de la República, ya estamos gestionando el Centro de la Memoria y el Parque de la Memoria. Aspiramos que el Manafuar Fig Tree Park va a ser el Parque de la Memoria y el antiguo hospital será el Centro de la Memoria. Muchísimas gracias y con mucho gusto en otra oportunidad. San Andrés y las puertas de las posadas están abiertas para todos. Muchas gracias. Gracias, doña Clotilde. Adriel tiene una pregunta que le hicieron a través del chat y bueno, si también tienes otras palabras para concluir tu intervención. Sí, la pregunta sobre cómo se ha venido construyendo también las memorias acá, ¿cierto? Pues como todos ustedes saben, yo aquí estuve desde la parroquia muchos años haciendo un ejercicio de acompañamiento a las comunidades como sacerdote. Sigo acompañando a las comunidades también en este momento.
Y también el padre Ricardo hizo un trabajo muy bonito de más de 10 años, sobre todo en el tiempo más duro de la violencia, creo yo. Aquí ha habido violencia casi que los últimos 30 años, pero digamos que ha habido momentos muy fuertes. Y a través de eso también se hizo un ejercicio de acompañamiento psicosocial importante, de recuperación de muchos jóvenes a través de el tema cultural, por ejemplo, el tema del teatro, la danza. Eh, y eso lo reconocemos todos aquí porque ya el padre falleció, pero es una memoria muy importante que el padre sembró en este lugar, en esta comuna número 3 de Buenaventura. Aquí claro que recordamos al padre Ricardo con mucho respeto y también las señoras lo hacen, digamos, él hace parte de la capilla de la memoria, precisamente por esos aportes importantes que hicieron. Y segundo, pues también agradecerle a las compañeras y a Gersaín, a nuestro amigo Gersaín, por su trabajo tan dedicado en el tema de la documentación, de estar muy pendiente, de su crítica reflexiva siempre frente a lo que deberíamos ir haciendo, construyendo desde el territorio. Y gracias a la doctora Julie Palomeque por invitarnos a estar en este espacio. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Adriel. Bueno, Gersa, tus palabras de Julie, cierre. yo les agradezco mucho. Yo solamente digo que si Adriel logra la invitación con 3 pasajes para San Andrés, yo pediré permiso en mi espacio de trabajo. Es importante contarles que este espacio lo programamos desde el año pasado y la idea era que pudiéramos haberlo hecho presencial y que parte de personas que integran el semillero hubieran ido hasta San Andrés y que doña Cleo y que Irma hubieran venido hasta Buenaventura para generar el intercambio real. Pero bueno, también tengamos en cuenta que la virtualidad nos permite traspasar fronteras. Ahora hay personas conectadas de todas partes del país. Creo que eso no lo hubiéramos logrado si hubiéramos estado presenciales. Pero claro, yo nunca he dudado de la capacidad de gestión de nuestro compañero Adriel. Entonces, si lo logra, hasta yo también me incluyo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live del Banco de la República. Muchísimas gracias a los compañeros del Semillero de Archivos Navegantes de la Memoria. Muchísimas gracias a Irma desde el Centro Cultural de San Andrés. Doña Cleo, infinitas gracias. Le envío un abrazo muy caluroso y lleno de cariño desde Buenaventura. Y muchísimas gracias a nuestros compañeros Gersaín y Adriel por estar siempre tan dispuestos en participar en estos espacios. Entonces, les cuento que como parte de la programación que tenemos relacionadas con patrimonio y archivos, vamos a tener en el segundo semestre talleres muy relacionados con la parte técnica de conservación de archivos, incluyendo el taller que también nos estará direccionando Irma. Entonces les estaremos dando a conocer las fechas, las maneras de participar para que estén atentos. Les agradezco muchísimo y que tengan feliz tarde.